fábrica, o tu propia idea, hacemos lo que ha de emancipar. Busquemos con alborozo sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Alí Primera, profeta y cantor. Aló, presidente número 269. ¿Cómo están ustedes, mis amigas, mis amigos? 27 de febrero. ¿Cómo están ustedes, mis amores, mis amorcitos? Me refiero a los niños y a las niñas. Esos son mis amorcitos. Un beso desde aquí y la bendición. Y un abrazo para todos ustedes, para todas ustedes. 27 de febrero. Día para muchas cosas, pero una de ellas para la reflexión. Yo sé que desde hace varios días comenzó, como todos los años, la reflexión nacional y las opiniones más diversas sobre el tema de el Caracazo. Vamos a comenzar por allí, por supuesto. El Caracazo. ¿Cómo olvidar el Caracazo? Cada quien pudiera recordar dónde estaba aquel día. Yo lo recuerdo clarito. Yo estaba aquí en Palacio. Yo estaba en el Palacio. Era mayor y por circunstancias de la vida, del azar, puro azar, vine a parar ahí a Seconacede, la antigua Seconacede. Y allí pasamos los últimos meses del año 1988, en plena campaña presidencial. Carlos Andrés Pérez contra el Tigre. ¿Se acuerdan ustedes del Tigre? Por ahí salió hace unos días el Tigre. Eduardo Fernández, pues. AD y Copey. Copey y AD. Esa era la historia política del país. Esa era no la historia, la realidad política. En el fondo, caimanes del mismo pozo. Por supuesto que yo en esos días ya era, desde hacía varios años, uno de los integrantes del directorio revolucionario, así lo llamábamos, del movimiento bolivariano revolucionario 200. Un humanista, definitivamente en el fondo es un revolucionario. Desde muchachitos empezó esa batalla, cruda lucha, y era cruda, y se intensificaba y luego tenía su expresión política. La corriente autoritaria, fascista militar, defendía a capa y espada el modelo político que a Venezuela se le impuso desde las élites del Pacto de Punto Fijo. En cambio nosotros, al menos la mayoría, si no todos, aspirábamos a un cambio, algunos radicales, revolucionarios, me cuento allí, desde siempre. Otros más moderados, pero que aspiraban cambios. La corrupción era indetenible, metástasis abierta. Recordemos que en esos años yo lo vi con estos ojos. A la mismísima Blanca Ibáñez la vi por esos pasillos, en el Salón de los Espejos, en varios eventos. Yo siempre la miraba y veía en su rostro, duro rostro, era la expresión del poder. Y el presidente, Jaime Lucinchi, era un hombre que no mandaba, no tenía en verdad el poder. El poder personal, digámoslo así, lo tenía Blanca Ibáñez. A tal nivel de degeneración habíamos llegado que todo el mundo sabía que ella era la amante del presidente. Y la esposa estaba allá, en la casona. Vean ustedes hasta tal grado, ¿no?, de degeneración pública, pues. Y aquí venía toda la alta sociedad, la burguesía, muchos altos dignatarios de la iglesia, fe de cámaras, bueno, a brindar. Yo varias veces brindé en ese patio del pez que escupe el agua,
Había muchas fiestas entonces aquí. Casi todos los viernes era, bueno, como dicen en las calles, palo y palo, compadre. Y no era Magallanes precisamente. Yo vi a la élite aquí. Me pasaban por un lado o yo les pasaba por un lado. Hacían muchos negocios. Y fue aquellos años donde, fíjense ustedes esto, la deuda privada, es decir, la deuda del sector privado, por un acuerdo que se hizo entre el gobierno de Lucinchi y el sector privado, la deuda se la echaron encima a la República. Y así Venezuela de un año para otro se le duplicó la deuda. La deuda pública, externa venezolana. No tengo las cifras a la mano. Voy a lanzar una cifra aproximada, advierto. Ponte tú que era como de 8.000 millones de dólares. Y de un día para otro apareció en 14, 15.000 millones de dólares. ¿De dónde surgió? No fue que le prestaron a Venezuela dinero. No. La deuda que tenían los privados la asumió el gobierno de Lucinchi. Y la seguimos pagando hoy. Y les digo algo más. Los papeles desaparecieron. Porque el sector privado nacional, mire que yo ando buscando esos papeles. Si los consigo. Ay. Tengo un grupo de investigadores, pero es muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. ¿Por qué? Ocurre que la República acordó que el sector privado le transfiriera la deuda. Es decir, el sector privado quedó sin deuda con el exterior. La República pagaba en dólares de las reservas internacionales del pueblo la deuda de los ricos, porque no era la deuda de los pobres. Grandes empresarios, la élite, pues, la burguesía. Y según el acuerdo, siguen el acuerdo que fue el que dio lugar a que Lucinchi dijera, pero mucho después, la banca me engañó, pero se fue tranquilo, y aquí nos quedamos nosotros. Todas esas son causas del Caracazo. Yo digo todo esto, sobre todo para en la reflexión el día de hoy, sobre todo para salirle al paso a quienes andan difundiendo la idea de que estamos a punto de otro Caracazo, que las circunstancias son igualitas, ay compadre, del cielo a la tierra, ¿oyó? Pero lo que sí es cierto es que muchos sectores privados, bueno, se libraron de la deuda, el gobierno pagó sus deudas, y esos sectores privados que han debido pagarle al gobierno, es decir, a la República en bolívares, nunca pagaron. Muchos se fueron del país incluso. Muchas empresas desaparecieron, que tú las vas a buscar. Esta empresa, mira, que el gobierno pagó la deuda con el Citibank o no sé cuál banco. No, la empresa desapareció. Y los dueños no se sabe dónde están. Bueno, fueron aquellos años, el 88, años que se fueron calentando. Hubo muchas protestas previas al Caracazo, reprimidas salvajemente. En el sector militar hubo también acontecimientos, algunos no se hicieron públicos, pero ¿quién olvida la noche de los tanques? Lo cierto es que al día siguiente estaba yo preso, acusado de que era uno de los conspiradores. Pues no tenía, mentira, me querían sacar de aquí, no lo lograron, no había prueba, me sacaron unos meses después, preso de aquí, ya Carlos Andrés Pérez presidente. Yo viví aquí el día que ganó Carlos Andrés Pérez, hasta en la noche. Vi llegar a Fidel Castro aquí, desde allá, desde mi ventana lo vi que pasó. Allá va Fidel, esperanza de estos pueblos, dije yo. Pero ¿cómo acercármele? Bueno, eran esos días, pues. Pero venía calentándose una situación, era una situación histórica de caos moral, político, estructuras totalmente desgastadas, social, un pueblo sin rumbo, sin gobierno, sin representantes. ¿Quiénes estaban en el Congreso? ¿Recuerdan ustedes los nombres de aquellos carcamales del Congreso? La mayoría eran negociantes. En el Congreso los diputados eran puestos por los grandes medios de comunicación, tenían su cuota allí.
fedecámaras y los grandes sectores privados metían diputados y senadores. Era el reparto del poder. Era el pacto de punto fijo. Bueno, pero en fin, 27 de febrero. Era lunes el 27 de febrero. Era lunes. Esa noche me fui por allá por la Trinidad y me tocó ver, después que dejé a mis amigos allá cerca de su casa, cómo saqueaban, había saqueos, policías, disparos. Me vine a Palacio esa noche, llamé a mi general y le dije, mire, yo acabo de ver esto, y aquí en el centro de Caracas hay humo. Bueno, me dijo, bueno, quédate ahí, me avisas cualquier cosa. Pero no había ningún toque de queda todavía. Al día siguiente yo amanecí con fiebre, tenía rubiola, lechina, cosas de eso. Me fui a Palacio, allá a la enfermería, y estaba ya brotado, pues. Me mandaron reposo. Me le presentó al general y me dijo, no te me acerques, que a mí no me ha dado eso. Y eso es contagioso. Y a la edad que yo tenía, incluso, ya es peligrosa, ¿no? La lechina es peligrosa, por eso es mejor que le dé a uno de niño. Peligrosa, hay gente que se ha muerto. Porque parece que hay... ¿Cuál es el peligro, doctor? Que la inflamación se internalice, ¿no? Hay un teniente que yo conocí de la guardia que se murió porque le dio eso, no sabía, era una fiebrecita, salió a trotar, le cayó agua, y bueno, cuando llegó a la habitación, se murió. Se inflamó por dentro, algo así. La inflamación, pues. Bueno, así que yo me fui a la casa, no conseguía gasolina. Estaban todas las estaciones cerradas, era ya el 28, el martes en la mañana. Y entré a Fuerte Tiuna, iba uniformado. Entré a Fuerte Tiuna a conversar yo no iba a pedir que me regalaran gasolina, que me vendieran allá en el regimiento logístico, algo, un bidón para llegar a la casa, pues. Y me tocó ver al Fuerte Tiuna en guerra. Recuerdo a un compadre mío que era coronel. En ese tiempo ya era coronel. Allá llegué yo a buscar un poquito de gasolina. Porque uno siempre andaba con medio tanque. Uno siempre, ponle medio tanque. Cortico andaba uno siempre de dinero. Así que uno andaba con medio tanque, yo llegaba a la casa. Pero el coronel estaba muy atareado. Yo me senté allá en su oficina y entonces veo el televisor y veo aquel desastre. Y entonces oigo y salgo al patio y los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles al patio, al parque. Y yo le digo a mi coronel, porque el coronel es compadre mío, hoy está ya en retiro. Así que teníamos una amistad, pues, una amistad. Y yo le digo, mi coronel, ¿y qué van a hacer ustedes? Y él me dijo, ay Chávez, yo no sé qué va a pasar aquí, pero la orden que llegó es que todas las tropas a la calle, a parar al pueblo. ¿Pero cómo lo van a parar? ¿Con fusiles? ¿Con balas? Bueno, él incluso dijo, recuerdo, que Dios nos acompañe, dijo. Que Dios nos acompañe. Pero es la orden. Bueno, yo vi los soldados salir. Los soldados logísticos, que no son soldados entrenados, ¿para qué? Nada. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos, los mecánicos, pues hasta los mecánicos los sacaron. Y les dieron un fusil y un casco. Y bastante munición. Bueno, lo que venía era un desastre. Como vino. 27, 28 de febrero, 1 de marzo matan a Luis Felipe Acosta Carles. Uno de los jefes del movimiento, que no lo había nombrado. Aunque él no era del directorio, era de los jefes. Luis Felipe estaba en la academia militar y era uno de los jefes del movimiento en Caracas. Unas semanas antes habíamos hablado, unos días antes. 27 de febrero, sonaron las dianas del 4 de febrero, aquel 27 de febrero. Como soldado nos sentíamos tan avergonzados, tan adoloridos, después de aquella tragedia. Después de aquella tragedia. Y recordábamos siempre entonces aquella centella que fue Bolívar cuando dijo, maldito el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Y recuerdo que una de las primeras noches aquí en Palacio,
iba subiendo las escalinatas del Palacio Blanco, regresando a la universidad como a las 10, 11 de la noche. Y un teniente se me acerca y me dice que quiere hablar conmigo. El ejército estaba encendido de un debate interno, es decir, ¿para qué somos nosotros? Sobre todo nosotros los humanistas, nosotros los más jóvenes. Y él me dijo, mire, mi mayor, por ahí se dice que usted anda en un movimiento revolucionario. Se dice, porque eso se decía, era comentario. Desde 1986, 2 años atrás ya había empezado el rumor de que había un movimiento revolucionario, bueno, y que yo era uno de los jefes. Entonces, por supuesto, yo aquel muchacho, nosotros teníamos mucho cuidado para la captación de gente. No podíamos equivocarnos. Por uno que nos equivocábamos, caía un grupo, o a lo mejor todo el movimiento. Al final él me dice, bueno, mi mayor, yo entiendo que usted no puede decirme nada, pero le voy a decir algo. Si ese movimiento existe, por favor, métanme, porque yo lo que viví, sería lo único que justificaría mi presencia en el ejército, porque yo en un ejército como este en el que vivo no quiero ser soldado. Ese muchacho después se fue de baja. Yo le perdí la pista. Pero en fin, con esto quiero decir que el Caracazo, los mártires del pueblo, esa explosión, ese estallido que venía fermentándose desde décadas atrás. Desde décadas, hay que recordar lo que fue el 23 de enero y la traición al espíritu del 23 de enero y la entrega de Rómulo Betancourt, que se arrodilló ante el poder imperial de los Estados Unidos. Betancourt se entregó a los Estados Unidos. Caldera, Betancourt, Villalba, todos ellos. No hubo líder aquí que asumiera el compromiso de cambio profundo que este pueblo venía sintiendo como necesidad. Bueno, desde el suspiro de Santa Marta, este pueblo fue traicionado 1 y 100 veces por Páez, Guzmán Blanco y cuántos otros. 200 años de traición, compañeros, compañeras. Ya bastaba, así que, bueno, tenía que ocurrir y ocurrió. El Caracazo. Ahora, hay algunos analistas y sesudos pensadores que andan diciendo y tratando de convencer a la gente de que las condiciones están dadas. Bueno, nada más que en El Mundo hay un trabajo hoy, por aquí está el diario El Mundo. Yo lo estaba viendo esta tarde. Aquí está. 27F visto desde la política. Fíjense lo que dice toda esta página. ¿Cómo comienza diciendo? Aunque el escenario actual es similar al del pasado, vaya qué intento de falsificación tan gigantesca de la historia. El escenario actual es similar al del pasado. Analistas consideran que el Caracazo no está próximo a repetirse, dice esta persona. El presidente Chávez tiene resortes cómo amortiguarlos. Según este análisis tan simplista, es Chávez el que aguanta al pueblo, que Chávez es un resorte. Pero parten de una premisa absolutamente antihistórica, absolutamente absurda, absolutamente irreal, que el escenario actual es similar al del pasado. Bueno, fíjense una cosa, yo me traje algunas estadísticas comparativas de aquel escenario y el de hoy. Voy a comenzar a referirme a ellas brevemente. La economía venezolana en 1989 estaba, en cuanto a crecimiento del PIB, en menos 8,6. Y sobre esa miseria y esa crisis, y el Viernes Negro de Luis Herrera, la inflación desatada, la devaluación, congelación de los sueldos,
libertad de precios para que la oligarquía vendiera al precio que ellos quisieran. Además de todo eso, viene Carlos Andrés Pérez con su discurso populista de la gran Venezuela en ese año 88. Y ofrece villas y castillos y sacó una altísima votación. Una altísima votación. Pero luego, a los pocos días, firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, política de shock. Bueno, aquí entonces empezaron las privatizaciones y todo lo que ya conocemos. La política de shock, el paquete neoliberal, sobre una Venezuela arrasada. Hay que recordar entonces, la economía estaba en menos 8,6 en 1989. En el día de hoy, la economía está creciendo en los últimos 4 años a un ritmo de 10, por encima del 10%. Al cierre del 2006 creció en 10,3%, uno de los indicadores de crecimiento económico más altos de todo este planeta. Es ahí un elemento comparativo, pues. Era una economía estancada, en recesión y con inflación, una cosa bien extraña. Es lo que llaman algunos teóricos la estanflación. Es un fenómeno muy extraño de explicar. Porque cuando una economía crece tanto como la nuestra en los últimos 4 años, la inflación tiende a subir. Es una cosa lógica. Y hay que tener mucho cuidado con ella. Los chinos, por ejemplo, que han crecido mucho, siempre están aplicando planes antiinflacionarios. Nosotros también. ¿Por qué? Porque hay mucho crecimiento. Es como cuando usted corre mucho, bueno, la temperatura del cuerpo sube. La inflación es algo así como la temperatura de la economía. Claro, debe tener un tope, porque más allá de ese tope, arriesga el proceso económico. Ahora, que haya inflación alta con una economía congelada, eso sí es grave, pues. Eso sí es grave. Es como que usted no se mueva, esté quietico y le tomen la atención y la tenga, ¿cuánto? En 200, no sé cuánto. Ahora, que si usted está corriendo, haciendo ejercicio, y le toman la atención, la tenga un poquito alta, eso es normal. Habrá que medir como me la miden a mí, entonces después que corro 1 hora, me la miden y la tengo un poquito alta, pero luego baja en menos de 1 minuto. El cuerpo está en condiciones ideales, pues. Rápidamente en reposo, vuelve a su nivel normal. La clase media tendía a desaparecer, golpeada de manera inclemente, y bueno, ni qué decir de las clases populares. La pobreza estaba extendida, solo que la pobreza extrema estaba en casi 20%. Hoy, últimas mediciones, está en 7% ya la pobreza extrema, y va a seguir bajando, porque esa es una de las luchas más intensas que tenemos nosotros, mi gobierno y yo en lo personal. Reducción de la pobreza extrema y de la pobreza general. Misión Cristo 2021, pobreza cero. Tasa de desempleo, igual era una tasa alta que había. El desempleo, ahora salió por ahí hoy la medición del mes de febrero, cerca de 11%, y debe seguir bajando el desempleo, menor que el de enero, menor que la del año pasado, el mismo mes del año pasado. En fin, estos son indicadores, algunos indicadores, pero si hablamos de sistema de salud, aquí el pueblo no tenía sistema de salud. La educación, eso estaba abandonado, sin presupuesto. Los liceos, las universidades, las escuelas. Por aquí está, perdón, por aquí yo creo que tengo también una tabla comparativa de la educación. Aquí está la tasa de escolaridad por niveles educativos. 1989, la tasa de escolaridad de la educación inicial era de 36,22. Es decir, de cada 100 niños, solo 36 iban a la escuela inicial. Hoy estamos en 88,14 y seguirá subiendo hasta llegar a 100%. Un gobierno que esté todos los días en esto, un gobierno que esté atendiendo a su pueblo, transfiriéndole el poder a su pueblo, una situación como la que hoy vivimos está a años luz
de un Caracazo. Pero vean ustedes, la oligarquía desesperada, tratando de lograr lo que nunca van a lograr. Cada día la confianza y la unidad que hay entre nosotros, entre el gobierno y el pueblo, es mayor. El Consejo Presidencial para el Poder Popular. Esto es algo esencial de la revolución. Esencial. El enemigo lo ha entendido así. La CIA y todos esos organismos, por ahí andan, tratando de infiltrar consejos comunales, tratando de generar conflictos entre los consejos comunales. Ahora están financiando, la CIA está financiando un proyecto para tratar de bloquear o abortar, como dicen ellos en algunas comunicaciones que hemos oído por allí, tratar de abortar. Creo que es tarde para un aborto, ya eso nació. Bueno, igual, los consejos comunales son como niños, vamos a cuidarlos. Y de allí este lanzamiento del quinto motor constituyente, la explosión, la bomba atómica venezolana, bomba atómica para la vida. Es o son los consejos comunales. Ahora aspiramos que den un salto arriba y adelante y tomen otra dimensión. Todo esto está relacionado. Todo esto está relacionado. Todo esto es, y cada día debe ser más, un sistema, un verdadero sistema. El sistema, bueno, socioeconómico, revolucionario, construcción del socialismo. Poco a poco iremos creando el Estado comunal. Esa es una de las grandes líneas estratégicas, bueno, u objetivos más bien, grandes objetivos, un Estado comunal. Ayer yo estaba hablando de Einstein, aquí está, Albert Einstein, sobre el humanismo. Ahora, el primer trabajo que tiene este libro de Einstein fue escrito en 1949 y se llama ¿Por qué socialismo? Einstein. Mientras usted más piensa, por eso es que los capitalistas y los imperialistas no quieren que nosotros pensemos, nos quieren negar el pensamiento, nos quieren negar las posibilidades del pensar profundo, del estudio. De ahí el empeño de que hagan ¿qué? ¿Hacia dónde? No, es pensar y hacer. La praxis revolucionaria y el pensar revolucionario. Dice Einstein, ¿por qué socialismo? Y comienza haciendo una serie de aproximaciones al tema, ¿no? Leo, ¿sería aconsejable para alguien que no sea experto en cuestiones económicas y sociales expresar opiniones sobre el tema del socialismo? Por una serie de razones creo que sí. Consideremos primero la cuestión desde el punto de vista del conocimiento científico. Al parecer, no hay diferencias metodológicas esenciales entre astronomía y economía. Los científicos en ambos campos intentan descubrir leyes de admisibilidad general para un restringido grupo de fenómenos, con el fin de hacer la interconexión de estos fenómenos lo más claramente comprensible. Pero en realidad, las diferencias existen. Descubrir leyes generales en el campo de la economía se hace difícil debido a que los fenómenos económicos analizados se ven a menudo afectados por factores que son casi imposibles de evaluar por separado. Además, la experiencia que se ha acumulado desde el principio del llamado período civilizado de la historia humana ha sido, como es bien sabido, limitada e influida en su mayoría por causas que de ningún modo son exclusivamente económicas en su naturaleza. Más adelante él sigue haciendo su análisis, pero más adelante dice, sigo leyendo, más adelante, he llegado ahora al punto en que podría indicar brevemente lo que para mí constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo. Concierne a la relación del individuo con la sociedad. El individuo ha llegado a ser más consciente que nunca de su dependencia de la sociedad.
pero no experimenta esta dependencia como una afirmación positiva, como un lazo orgánico, como una fuerza protectora, sino más bien como una amenaza a sus derechos naturales e incluso a su existencia económica. El hombre, más adelante dice, el hombre puede encontrar significado en la vida, corta y peligrosa como es, solamente a través de su dedicación a la sociedad. En mi opinión, la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es el origen real del mal. Y más adelante, concluyendo ya el trabajo, dice: pienso que esta paralización del individuo es el peor de todos los males del capitalismo. Todo nuestro sistema educativo padece este mal. Al estudiante se le inculca una actitud competitiva, exagerada, el individualismo, y se le entrena para venerar un codicioso éxito como preparación para su futura carrera. Estoy convencido de que solo hay una forma de evitar estos graves males, estableciendo una economía socialista que esté acompañada de un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Albert Einstein. Y aquí está el otro libraco, mi libro, de mis libros de la vida. Aquí está los primeros cristianos, cómo vivían en comunidad. Ya esto lo he leído en otras ocasiones. El profeta Isaías. El socialismo siempre ha sido la utopía, pues. Llegó la hora de retomarla. Invito a todos los venezolanos y venezolanas de todos los sectores sociales a que demos el debate. No le tengamos miedo a las ideas. ¿Quién defiende la desigualdad? Salgan adelante. Ah, bueno, los capitalistas. No venga ningún capitalista o defensor del capitalismo a hablarme de igualdad. Venga a hablarme, si es que es honesto, de la desigualdad. Y hay un libro de Noam Chomsky, donde Chomsky comienza hablando, ese es el que yo leí recientemente, Aristóteles, ese peligroso radical, dice Chomsky. Y explica por qué. Aristóteles dice que matemáticamente es imposible que se pueda vivir en sociedad en el marco de un sistema en el cual una minoría se enriquece y una mayoría se empobrece. Y eso es el capitalismo. No se puede vivir en sociedad. Más temprano o más tarde eso va a explotar, es una bomba. ¿Cuál es nuestro empeño? Desde hace 8 años y más, desactivar esa bomba, pero no con el engaño o con sofismas, no, atacando el mal, no atacando los efectos solamente, no atacando los efectos, sería un grave error, eso sí es el populismo. ¿Qué pasó? Llamada desde La Habana, tu vaso de aló presidente, está llamando, será Rafael Ramírez. Vamos a ver, ¿quién está llamando desde La Habana? Tráigame un cafecito, por favor. Óigame. ¿Quién habla? Óigame. Te oigo. Ilustre y querido amigo, ¿cómo está usted? ¡Caramba! ¡Si es Fidel! Oye, estoy escuchando aquí en la ley presidente sobre los datos que han manejado en un minuto. Me parece muy buena la argumentación sobre el crecimiento del PIB, sobre el crecimiento del desempleo, muchas cosas muy interesantes. How are you? Bueno, How are you, Fidel? Ahí estoy. Dime. How are you? Pregúntame, Oh, interrógame. How are you? Very well. Oye, tú no sabes qué alegría nos da oír tu voz
y saber que estás bien. Ah, Recibe solo que muchas un gracias. abrazo. Estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. Estábamos como casi siempre hablando de ti hace un rato. Ahora tú sabes que yo agarré sabía que terminaba en un aló, presidente. ahora es todos los días. No me ponga a hacer eso, que tengo trabajo duro aquí. No, que Estudiando mucho, sobre todo. estás estudiando. Pero veo que tú no sueltas los libros. ¿A qué hora tú duermes? Bueno, en la madrugada duermo un rato. Estoy Un rato. no, estudiando mucho. Es una de las tareas de todo revolucionario. Seguimos tu ejemplo. Sí. Yo estoy estudiando ahora mucho. Llevo mucho tiempo leyendo y tienes un talento privilegiado para retenerlo todo, recordarlo todo. A ti lo que a veces se te olvida son los números. Los números se me olvidan, no tanto tampoco. Pero los tiene ahí todos marcados que no se pierde uno. Tú Ya sabes, llevarte la cuenta es difícil. tú sabes cuántas hectáreas de maíz hacen falta para producir 1 millón de barriles de etanol. Para producir 1 millón de barriles de etanol. Etanol, creo que me hablaste el otro día de 20 millones de hectáreas, algo así. Tal cual. Pero recuérdame, No, 20 millones, no, tú eres el que tiene la mente privilegiada, yo no. a 20 millones, yo me alegro mucho. Después ya levantado la bandera de salvar la especie, porque es duro lo que hay que luchar para salvar la especie, porque hay problemas nuevos, muy difíciles. Y tú estás como un predicador, realmente un gran predicador, convertido en defensor de la causa o defensor de la vida de la especie. Por esta razón te felicito. Te veo luchando con el programa Moral y Luces para educar a la gente, para que comprenda. Y sobre esto hay un montón de detalles que yo todos los días leo y reviso. Y estoy muy al tanto. Peligros de guerra, peligros climáticos, peligros alimentarios. Pues como tú has recordado, hay miles de millones de personas pasando hambre. Y son realidades por primera vez en la historia. Los gobiernos se han puesto a pensar en eso. Gobiernos que tienen facultades, que tienen autoridad moral para hacerlo. Y tú eres uno de esos raros ejemplos. Leí hace poco que Australia iba a ser se proclamaba el primer país del mundo en hacer una revolución energética. Y resulta que se trata de un proyecto a realizar en 2 o 3 años. Dan ganas de reír, porque ustedes en 2 meses han colocado ya 34 millones de bombillos y en 4 meses habrán cumplido la primera meta de llevar ese bombillo que tantas ventajas tiene a todos los hogares. Así que ya hay otro por ahí, pero ya algunos están diciendo que discutiéndole a Australia ese primer lugar. No hay un solo país en Europa o en cualquier otra parte que no esté preocupado hoy por ese problema. Perdóname que haya sido extenso y te haya robado la mitad de tu programa. No, que extenso ni que nada. Son las 7:49 minutos de este día de hoy. Te estábamos recordando, porque tú sabes que hoy es 27 de febrero, y aquí nos decían hace 18 años que una de las causas del Caracazo es que tú, cuando viniste, aquella vez dejaste aquí 200 agitadores que habrían, bueno, incendiado la pradera, como se dice.
y estábamos haciendo un análisis hoy de las causas de todo el tema de la deuda externa, el tema del Viernes Negro, el saqueo del país, la fuga de capitales, las privatizaciones, la inflación acompañada de una recesión terrible, el desempleo, el desmoronamiento hasta de la clase media. Bueno, como dice Einstein aquí, que estábamos leyendo hace un minuto, no sé si tú oíste, cuando él reflexiona por qué el socialismo, y Einstein dice, bueno, concluye en que el capitalismo lo que genera es un caos. Así que el Caracazo, Fidel, te recordábamos, y yo recordaba que en aquellos días te vi desde lejos por aquí, queriendo acercarme a saludarte aun cuando no pude, pero ya andábamos aquí en el movimiento revolucionario, y decirle al mundo, por aquí por Aló Presidente, ahora oyéndote a ti, dialogando contigo, qué honor tan grande, bueno, que aquel día se levantó un pueblo contra el neoliberalismo. El Caracazo fue, Fidel, tú lo sabes, la primera respuesta a nivel mundial, con una contundencia enorme al plan neoliberal, cuando caía ya la Unión Soviética, el muro de Berlín, y empezaba ya a decirse que llegó la era del fin de la historia, el pensamiento único. Y del Caracazo vino el 4 de febrero. Tú sabes que esos acontecimientos, uno sin el otro, no se entenderían. Y luego todo este camino, esta revolución nuestra, y bueno, y en la cual Cuba siempre ha estado y estará presente, y Cuba, bueno, contigo al frente. Tantas cosas que agradecer. Esa revolución energética sin Cuba hubiera sido imposible. Y ahora continuaremos contigo. Hoy está trabajando, está la séptima reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel allá en La Habana, como tú sabes, y las conclusiones que hasta ahora me han llegado son extraordinarias, del avance del ALBA y la relación bilateral. Our friends. Oye, Fidel, no, después de eso... Bueno, tú dices que yo supe inglés, pero lo supe en un tiempo. ¿Se te olvidó? Did you forget that? El trauma que me dejaron después me Mira. ha hecho olvidar. Sí. Y por eso no tengo la memoria privilegiada que tú tienes. La capacidad de síntesis. Tu oído musical. Tu capacidad de recordar cualquier canción. Porque yo no puedo creer que tú hayas fiestado tanto. Apuesto a que tú no sabes dos noticias nuevas de hoy. Dime a ver, dame un tubazo ahí a los presidentes. Por ejemplo, la bolsa de Shanghái cayó un 9% hoy. Y la bolsa de Nueva York, que es la reina, cayó un 4% hoy. Es una de las más grandes caídas que ha tenido en los últimos años. Y eso realmente no viene sino a comprobar lo que estamos pensando. Bueno, esas noticias Hoy yo no las... perdieron allí 800.000 millones de dólares. Y esa es la reina de las bolsas. Y cayó más que cuando se produjo la crisis por allá por el sudeste asiático. Así que yo no sé qué es lo que va a agitar más a los dirigentes de Estados Unidos, bueno, a quien dirige Estados Unidos de mutuos propios. Si la noticia de lo que ocurrió por allá, o su recorrido por Sudamérica. Sí, no, yo ¿Qué te tú digo, piensas? no, te digo que no tenía esas noticias, esas caídas de la bolsa de Shanghái y la bolsa de Nueva York. Pero ayer, tú debes saber ya porque tú todo lo sabes, que el Fondo Monetario está en crisis. Y yo decía ayer y hoy que a lo mejor le van a tener que pedir un préstamo al Banco del Sur,
El Fondo Monetario no tiene para pagar sueldo, están vendiendo las barras de oro. Sí, está vendiendo oro, que es lo único que vale ahora. Lo que debe vender son papeles, los papeles con que paga Estados Unidos. Vender oro ahora es cosa de loco. Pero bueno, el Banco del Sur es un banco serio, aspira a ser un banco serio. ¿Será un banco serio? El Fondo Monetario Internacional nunca fue, pero prueba la crisis. Fíjate que esto se produce 2 o 3 días antes de la caída esta de las bolsas. Es la misma crisis, como tú bien sabes, la crisis de la economía mundial, el sistema capitalista mundial. Por eso es que hay que apurar la construcción, de la alternativa. A nivel nacional, cada quien, su propio modelo, nosotros el socialismo, allá en Cuba, aquí en Venezuela, con sus particularidades, y a nivel internacional, el ALBA. No quiero dejar pasar la oportunidad de tu llamada sorpresiva, que nos motiva tanto, nos alegra tanto, para seguir recordándole a nuestros pueblos el valor de Cuba revolucionaria y tu valor, tu conciencia. Recordábamos que tú estuviste aquí en el 59, cuando comenzaba la experiencia llamada democrática aquí, que fracasó rotundamente, y ese fracaso condujo al Caracazo, y del Caracazo al 4 de febrero, y del 4 de febrero al día de hoy, a lo que está ocurriendo aquí. Pero tú, Cuba, y su ejemplo de dignidad, de batalla, de coraje, y su solidaridad infinita, siempre han estado y estarán con nosotros. Yo te agradezco mucho todos tus saludos, tus recuerdos, y sobre todo me acordé de devolverte los micrófonos, porque si no, me embullo igual que tú. Competir no podría. Yo no podría. Emular un poco, sí. Entonces también quiero agradecer los saludos de los venezolanos, ese pueblo tan heroico, tan querido, que ha llevado a las responsabilidades que tiene hoy. Se ha vuelto a reescribir la historia, pero hace 200 años todo era muy distinto. El mundo ha cambiado tremendamente, y sobre todo en los últimos 60 años. Y ese es el tiempo que hay que aprovechar, y sobre el cual hay que meditar mucho. Yo le dedico tiempo a eso y me siento bien, porque creo que no hay nada más importante. Y estoy contento también de ver cómo trabaja tu gente. Ya te dije algo de eso, con entusiasmo, con seriedad. Y a todos yo les agradezco las pruebas de cariño y el aliento que me dan ahora que estoy dedicado a esta tarea. No te puedo prometer ir pronto por allá a acompañarte en uno de esos viajes, pero sí voy ganando terreno. Me siento con más energía, más fuerza y más tiempo para estudiar, que es algo que he vuelto a ser un estudiante. Moral y luces. En 2 palabras. Moral y luces, eso no se me quita a mí de la cabeza ahora.
porque es la primera vez que veo a alguien tratando de ganar esa batalla moral a base de conquistar el interior, el corazón y la mente de la gente. Yo no sé si te queda mucho espacio por ahí, pero se supone que tú ibas a hablar, Ramírez. No, con Ramírez puedo hablar esta noche. ¿Qué hago? Mañana puedo hablar con Ramírez, te estamos oyendo muy felices, muy felices de oírte Está bien. y saber de tu recuperación. Sigue recuperándote, no te olvides del tsunami. Tsunami. No, ¿Eh? no. Sigue recuperándote. Y una cosa se me olvidaba. A ver. Aquí todo el mundo te agradece tener noticias de mí. Pues yo hablo y silencio. Mutismo total. Porque no puedo estar hablando todos los días. Crear el hábito, el vicio de tener noticias diariamente. A todo el mundo le pido paciencia, y calma, y estoy contento, está todo el mundo tranquilo. Y el país marcha, que es lo importante. Y pido también tranquilidad para mí, para poder cumplir mis nuevas tareas hasta este momento. Sí, Fidel, yo me he convertido, bueno, tú me has convertido en una especie de emisario o de fuente. El que quiere saber cómo está Fidel, pues viene aquí, me llama, conversa conmigo y yo le doy siempre, bueno, le digo la verdad, lo que está ocurriendo. Tu recuperación, tu ejemplo, tu constancia. Tú has dicho que no podrás acompañarme pronto por aquí en un viaje, pero no hace falta, tú siempre estarás con nosotros. Y yo espero pronto volver de nuevo a La Habana, a que sigamos conversando, trabajando y ganándole tiempo al tiempo, porque tú lo has dicho. Y es buena reflexión para todos nosotros. Aquí te manda saludos el vicepresidente, la Comisión del Poder Popular, el Poder Comunal, que vamos a reunirnos ahora mismo, al terminar el programa, todos los muchachos, Teresita, Elena, el equipo de Venezolana de Televisión, de Radio Nacional de Venezuela, y bueno, y todos los millones y millones que nos están oyendo. ¿Sabes cuál es la audiencia de la primera hora del programa? 40%, lo cual es, como tú sabes, estratosférica. Audiencia de aló presidente. Ganemos tiempo, Fidel, y ganaremos la batalla por la vida. Muy bien. Ganaremos la batalla por la vida. Gracias por tu llamada. Un millón de gracias. Histórica. Vamos a darle un aplauso a Fidel. Un buen aplauso, hermano. Un abrazo. Camarada. Compañero. Camarada, compañero, y tú sabes que yo para eso no tengo complejo. Padre te llamo delante del mundo. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. ¡Bravo! 8:12. No hay más nada que decir. Venceremos. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Grandes empresarios, la élite, pues, la burguesía. Y según el acuerdo,
Siguen el acuerdo que fue el que dio lugar a que Lucinchi dijera, pero mucho después, la banca me engañó, pero se fue tranquilo. Y aquí nos quedamos nosotros. Todas esas son causas del Caracazo. Yo digo todo esto, sobre todo para en la reflexión el día de hoy, sobre todo para salirle al paso a quienes andan difundiendo la idea de que estamos a punto de otro Caracazo, que las circunstancias son igualitas. Ay, compadre, del cielo a la tierra, yo. Pero lo que sí es cierto es que muchos sectores privados, bueno, se libraron de la deuda, el gobierno pagó sus deudas, y esos sectores privados que han debido pagarle al gobierno, es decir, a la República en bolívares, nunca pagaron. Muchos se fueron del país incluso. Muchas empresas desaparecieron, que tú las vas a buscar. Esta empresa, mira, que el gobierno pagó la deuda con el Citibank o no sé cuál banco. No, la empresa desapareció. Y los dueños no se sabe dónde están. Bueno, fueron aquellos años, el 88, años que se fueron calentando. Hubo muchas protestas previas al Caracazo, reprimidas salvajemente. En el sector militar hubo también acontecimientos, algunos no se hicieron públicos, pero ¿quién olvida la noche de los tanques? Lo cierto es que al día siguiente estaba yo preso, acusado de que era uno de los conspiradores. Pues no tenía, mentira, me querían sacar de aquí, no lo lograron, no había prueba, me sacaron unos meses después, preso de aquí. Yo vi a la élite aquí, me pasaban por un lado o yo les pasaba por un lado. Hacían muchos negocios, y fue aquellos años donde, fíjense ustedes esto, la deuda privada, es decir, la deuda del sector privado, por un acuerdo que se hizo entre el gobierno de Lucinchi y el sector privado, la deuda se la echaron encima a la República. Y así Venezuela, de un año para otro, se le duplicó la deuda. La deuda pública, externa venezolana. No tengo las cifras a la mano. Voy a lanzar una cifra aproximada, advierto. Ponte tú que era como de 8.000 millones de dólares. Y de un día para otro apareció en 14, 15.000 millones de dólares. ¿De dónde surgió? No fue que le prestaron a Venezuela dinero. No. La deuda que tenían los privados la asumió el gobierno de Lucinchi. Y la seguimos pagando hoy. Y les digo algo más. Los papeles desaparecieron. Porque el sector privado nacional, mire que yo ando buscando esos papeles. Si los consigo. Ay. Tengo un grupo de investigadores, pero es muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. ¿Por qué? Ocurre que la República acordó que el sector privado le transfiriera la deuda. Es decir, el sector privado quedó sin deuda con el exterior. La República pagaba en dólares de las reservas internacionales del pueblo la deuda de los ricos, porque no era la deuda de los pobres. La reflexión, yo sé que desde hace varios días comenzó, como todos los años, la reflexión nacional y las opiniones más diversas sobre el tema de el Caracazo. Vamos a comenzar por allí, por supuesto. El Caracazo. ¿Cómo olvidar el Caracazo? Cada quien pudiera recordar dónde estaba aquel día. Yo lo recuerdo clarito. Yo estaba aquí en Palacio. Yo estaba en el Palacio. Era mayor y por circunstancias de la vida, del azar, puro azar, vine a parar ahí a Seconacede, la antigua Seconacede. Y allí pasamos los últimos meses del año 1988, en plena campaña presidencial. Carlos Andrés Pérez contra el Tigre. ¿Se acuerdan ustedes del Tigre? Por ahí salió hace unos días el Tigre. Eduardo Fernández, pues. AD y COPEI, COPEI y AD. Esa era la historia política del país, esa era no la historia, la realidad política. En el fondo, caimanes del mismo pozo. Por supuesto que yo en esos días ya era, desde hacía varios años,
uno de los integrantes del directorio revolucionario, así lo llamábamos, del movimiento bolivariano revolucionario 200. Un humanista, definitivamente en el fondo es un revolucionario. Desde muchachitos empezó esa batalla, cruda lucha, y era cruda, y se intensificaba y luego tenía su expresión política. La corriente autoritaria, fascista militar, defendía a capa y espada el modelo político que a Venezuela se le impuso desde las élites del Pacto de Punto Fijo. En cambio nosotros, al menos la mayoría, si no todos, aspirábamos a un cambio, algunos radicales, revolucionarios, me cuento allí, desde siempre. Otros más moderados, pero que aspiraban cambios. La corrupción era indetenible, metástasis, abierta. Recordemos que en esos años yo lo vi con estos ojos. A la mismísima Blanca Ibáñez la vi por esos pasillos, en el Salón de los Espejos, en varios eventos. Yo siempre la miraba y veía en su rostro, duro rostro, era la expresión del poder. Y el presidente, Jaime Lucinchi, era un hombre que no mandaba, no tenía en verdad el poder. El poder personal, digámoslo así, lo tenía Blanca Ibáñez. A tal nivel de degeneración habíamos llegado que todo el mundo sabía que ella era la amante del presidente. Y la esposa estaba allá, en la casona. Vean ustedes hasta tal grado, ¿no?, de degeneración pública, pues. Y aquí venía toda la alta sociedad, la burguesía, muchos altos dignatarios de la iglesia, fe de cámaras, bueno, a brindar. Yo varias veces brindé en ese patio del pez que escupe el agua. Había muchas fiestas entonces aquí. Casi todos los viernes era, bueno, como dicen en las calles, palo y palo, compadre. Y no era Magallanes precisamente. Por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, por tu propia idea, hacemos lo que ha de emancipar. Contra la nube al sol, busquemos con alborozo, sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo, sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Alí Primera, profeta y cantor. Aló, presidente número 269. ¿Cómo están ustedes, mis amigas, mis amigos? 27 de febrero. ¿Cómo están ustedes, mis amores, mis amorcitos? Me refiero a los niños y a las niñas. Esos son mis amorcitos. Un beso desde aquí y la bendición. Y un abrazo para todos ustedes, para todas ustedes. 27 de febrero. Día para muchas cosas, pero una de ellas para